Podríamos contar muchas cosas de nosotros. Podríamos hablar dónde nacimos, quiénes fueron nuestros padres, cómo fue nuestra educación, cómo fue nuestra primera infancia, cómo nos divertíamos cuando estábamos pequeños, nuestros primeros pasos en el colegio, en la escuela, aquella maestra que nos enseñó las primeras letras. Seguramente hay muchas cosas que podríamos contar y que nosotros podríamos ir descubriendo en ellas el largo camino que nosotros hemos hecho. Pero una cosa es escribir la historia, una cosa es escribir la biografía y otra cosa distinta es interpretarla. Y yo creo que el gran reto que los seres humanos, los que somos creyentes, tenemos es ese: hacer una interpretación teológica de nuestra historia. Porque uno puede contar su vida a manera de crónica, con datos precisos, fechas, lugares, nombres. Pero otra cosa distinta es hacer una interpretación de los acontecimientos. Y la fe no se mueve en el ámbito de la crónica. La fe se mueve en el ámbito de la interpretación. ¿Cómo interpretamos nosotros lo vivido? No simplemente dónde nacimos. Eso no tiene interpretación. Ni quiénes fueron nuestros padres. Eso no dice nada. Es la forma como nosotros somos capaces de mirar hoy, de leer hoy, a los ojos de Dios, el lugar donde nacimos, la familia donde nosotros nacimos. Miren, seguramente habrá personas que consideren que la familia donde nació es una familia desastrosa. A lo mejor sentirá que nació en la familia equivocada, que esa no debió haber sido su familia. Posiblemente piense que otras familias son mejores que la suya. Pero si nosotros nos ponemos a hacer una interpretación, una lectura teológico-espiritual de nuestros acontecimientos, nos vamos a dar cuenta de algo, y es que Dios nunca nos ha abandonado. Nunca. Porque, fíjense, ninguna historia es plana. Yo no sé cuántas veces habremos visto, ustedes habrán visto también alguna película de esas que siente uno que es muy lenta, que no se desarrolla, que es muy plana. Esas películas son muy aburridas y uno muchas veces desiste de ellas, se sale y dice: esta película está muy harta, muy maluca. Las vidas planas son muy aburridas. En cambio, cuando uno se da cuenta que en la vida hay de todo, eso es lo que le pone sentido, adrenalina, ganas, esas cosas que a uno lo hacen entristecer o alegrar, esos triunfos y esos fracasos. Usted se ha puesto a pensar que la vida suya está entretejida con esos hilos de triunfo y de fracaso, de alegrías y de tristezas. Imagínense, voy a utilizar la figura del tejido. Imagínense una persona que tenga solamente lana de un solo color. A lo mejor lo que hace puede ser bonito, pero el tener un color plano hace que la prenda no sea tan atractiva. El gran arte de los tejedores está en ser capaces de mezclar colores en la lana y de saber dónde va la puntada y cómo se hace para unir esos colores. Si la vida nuestra fuera de un solo color, nuestra vida sería muy aburrida. Pero nuestra vida es multicolor, porque nuestra vida está entretejida, ya se los dije, de muchos acontecimientos. Y a lo mejor uno diría: esto tal vez no debe haberse vivido, esto no debe haber pasado, pero eso es lo que le da colorido a la vida. Eso que yo estoy diciéndole a usted se llama una interpretación. ¿Cómo interpretamos nosotros
el caminar de Dios en nuestra historia. ¿Usted alguna vez ha hecho esa tarea? Miren, hay gente que es tan pésima lectora de su propia vida que cree que para conocer su vida o interpretar su vida tiene que ir al horóscopo. Eso se llama analfabetismo espiritual. Cuando uno cree que necesita el horóscopo o necesita el tarot para interpretar la vida, cuando en realidad la vida se interpreta desde los acontecimientos. Cuando uno hace una lectura teológica de su vida. Miren la capacidad que aprendieron a tener los israelitas, porque eso también lo tuvieron ellos que aprender, y la ayuda se la dieron los profetas. Moisés, Aarón, los jueces, las personas que estaban más cerca de Dios, ayudan a los que están lejos de Dios a que aprendan a interpretar su vida a la luz de Dios. Los israelitas tuvieron que aprender en el transcurso de su historia a interpretar muchas cosas, entre ellas el significado de la esclavitud en Egipto, el proceso de liberación, y en ese proceso de liberación todas las dificultades y todos los momentos angustiosos que vivieron. Decía el texto de ayer del libro del Éxodo que llevando mes y medio en el desierto, acuérdense que se lo decía, ellos habían empezado ya a renegar, mes y medio, de un largo camino que iban a hacer, largo, muy largo. Yo hago un paréntesis aquí. ¿Ustedes se acuerdan cuando en 2020 el gobierno mandó cerrar todo, encerrarse en la casa? ¿Cuánto tiempo dijo que era? 15 días. Y esos 15 días se iban prolongando, otros 15 y otros 15. Ustedes se imaginan donde desde el principio nos hubieran dicho a nosotros que el encierro iba a ser de 7, 8 meses. La gente se hubiera enloquecido, hubiera salido a las calles a protestar. Nosotros nunca nos imaginábamos que 15 días se convertirían en 8 meses. Y los israelitas nunca pensaron que mes y medio, donde ya ellos estaban renegando, se iban a convertir en 40 años. Y en esos 40 años tuvieron que aprender muchas cosas, a las carencias. Tuvieron que aprender a tasar y a administrar bien lo que tenían, porque en el desierto hay que ser muy cuidadoso con lo que se tiene de comida y con lo que se tiene de agua. Pero ya al mes y medio estaban reventados, al mes y medio. Ni Moisés sabía, ni el pueblo sabía de que su peregrinaje iba a durar 40 años. Yo estoy seguro que si los israelitas le dicen en Egipto, esta salida va a demorar 40 años para llegar a la tierra prometida, ellos hubieran preferido no salir, se hubieran quedado allá. Además, porque los que entraron a la tierra prometida no fueron los que salieron de la esclavitud de Egipto, fue la generación siguiente. Es decir, esos que salieron de la esclavitud de Egipto murieron en el desierto. Y en ese mismo caminar, ellos sintieron de múltiples maneras la presencia de Dios, porque Dios siempre se les manifestaba, Dios nunca los abandonó. Miren, en esos momentos en que ellos renegaban y se levantaban en una especie de motín, donde intentaban linchar a Moisés y a Aarón porque los habían sacado del desierto, donde ellos querían regresarse a Egipto, donde ellos se volvieron idólatras, donde ellos pecaron una y otra vez, en ningún momento Dios los abandonó. Porque donde ellos sentían silencio y soledad, Dios estaba. Donde ellos sentían truenos y humareda y llamaradas, Dios estaba. Donde ellos vieron comida, donde vieron ese maná caído del cielo, Dios estaba. Dios estaba en aquella bandada de aves, de codornices, en el cual ellos tuvieron la oportunidad de poder comer carne después de mucho tiempo que no comían carne.
Es que Dios no se manifestó simplemente con el maná, ni Dios se manifestó únicamente cuando Moisés golpeó la roca con la vara para que saliera agua. Es que es muy fácil ver a Dios cuando las cosas se ven bien. No, Dios estaba también donde había silencio. Y esa es una de las grandes enseñanzas que uno necesita tener. Donde parece que no está, ahí está. Donde uno cree que guarda silencio, ahí está. Porque el silencio de Dios también habla. Cuando la gente calla, el silencio también dice algo. Los silencios callan, hablan. Es que la lectura de hoy, que está tomada del capítulo 19, nos dice que cuando ellos llegaron al desierto del Sinaí, el Señor le dice a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que yo hable contigo. Y dice que hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Y Moisés salió al encuentro de Dios. La montaña humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio del fuego. Lo que estaban viendo los israelitas era un acontecimiento natural. De esos que podríamos nosotros decir un incendio forestal, podría ser. Un terremoto, podría ser. Una fuerte tempestad, podría ser. Porque dice que la tierra temblaba, un terremoto, que había fuego en la montaña, un incendio forestal, se oía el sonido de las trompetas, una nube densa. Esos son acontecimientos naturales interpretados sobrenaturalmente. Por eso yo les decía al principio que aquí una de las cosas que uno necesita aprender a hacer en la vida es a leer los acontecimientos, interpretarlos teológicamente para descubrir la mano de Dios. Pero tiene que hacer una lectura. No una lectura simplista, porque la lectura simplista de los analfabetas espirituales es: yo sí soy muy salado. Eso es analfabetismo espiritual. Cuando uno no tiene ni la más mínima idea de lo que quiere decir interpretar. La muerte de un ser querido se interpreta, eso tiene una interpretación. Lo que pasa es que ustedes suelen hacer mal una pregunta. Ustedes siempre suelen preguntar: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Y uno podría responder: ¿y por qué no a ti? ¿Dónde está la especialidad para que a ti no te pase? ¿Dónde está la especialidad para que a ti no se te muera tu mamá? A ver, ¿dónde está? ¿Por qué tenía que morirse mi mamá? Porque estaba viva. Así de simple, y puede ser hasta tonto y puede sonar brusco, pero es que esa pregunta está mal hecha, y esa no es una pregunta que permita una interpretación teológica de la vida. La interpretación teológica se hace con un ¿para qué? ¿Qué me quiere Dios decir con esto? ¿Qué me quiere Dios decir con la muerte de este familiar que yo no quería ni estaba preparado para su muerte? ¿Qué me quiere Dios decir con esta enfermedad mía o de otro? ¿Qué me quiere Dios decir con este fracaso? ¿Qué me quiere Dios decir con haber perdido este trabajo? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Eso es lo que hay que interpretar. Y no simplemente decir ¿por qué? ¿Por qué me tendría yo que enfermar? ¿Por qué me dio este cáncer? ¿Usted sabe cuántos millones de personas tienen hoy cáncer? Eso no es exclusivo de uno solo para tener que decir ¿y por qué a mí? Lo que pasa es que uno cree que hay cosas que no le pasan a uno hasta que le pasan a uno.
Y ahí es entonces donde uno tiene que coger la fe que tiene y decir, bueno, ¿esto para qué me va a servir a mí? ¿Para qué me va a servir a mí haber sido un creyente? ¿De qué me sirve a mí ser creyente? Voy a hacer una interpretación. Algo tiene Dios que estar diciéndome. Lo interpretaré, que fue lo que los israelitas hicieron en el desierto. Moisés le ayudó a ellos a descubrir la mano de Dios. Después de la muerte de Moisés empezaron los profetas a descubrir, a enseñarle al pueblo: descubran la mano de Dios, aquí está la mano de Dios, en este triunfo está la mano de Dios, en este fracaso también está Dios presente, en este silencio, en este grito de batalla, en esta enfermedad, en esta ruina, en esta pérdida, en esta ganancia, en todo está Dios presente, en todo. Pero hay que saber interpretar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.